Ella siempre había sabido que la belleza era un arma más afilada que cualquier cuchillo, más persuasiva que cualquier discurso y más costosa que cualquier joya, y aprendió temprano a milimetrar sonrisas, dosificar miradas, calibrar el tono de voz como quien ajusta una lente para capturar exactamente lo que quiere. El mundo, para ella, nunca ofreció ternura gratis, y fue así como entendió que la seducción no era romance, era estrategia, y que las promesas dulces servían menos para llenar un corazón y más para abrir candados en cofres que nunca serían suyos. La pobreza golpeaba a su puerta con la constancia de la lluvia en el tejado, y cada frustración se acumulaba como fotografías descoloridas de cumpleaños sin pastel, de regalos improvisados, de sueños doblados y guardados en cajones que se trababan. Creció, viendo deudas apilarse en estantes vacíos, viendo la factura de luz atrasarse, viendo el refrigerador transformarse en espejo por falta de ocupación, y transformó todo eso en combustible para la frialdad que empezaba a formarse como una costra invisible bajo la piel, endureciéndose con cada no que recibía, con cada puerta que no se abría, con cada mirada que la reducía a la niña bonita que tendría suerte si lograba casarse con alguien con futuro. La suerte, comprendió, era un lujo reservado a los ingenuos, y decidió que el futuro se arranca con uñas, con cálculo y con paciencia, construyendo un personaje que miraba a todos como piezas de un tablero donde la única regla válida era la victoria. Había en ella un magnetismo que cruzaba la calle antes que su cuerpo, una presencia que detenía conversaciones y despertaba comparaciones silenciosas, pero lo que la hacía peligrosa no era el rostro simétrico ni los rasgos casi escultóricos, sino la capacidad de estudiar fisuras en el carácter ajeno con la precisión de un cirujano, descubriendo dónde dolía, dónde faltaba, dónde sobraba vanidad, nostalgia o soledad, y empujando el anzuelo en ese punto exacto. Entrenó el oído para captar debilidades en confesiones rápidas, en risas prolongadas, en recuerdos contados como quien pide disculpas al pasado, y coleccionó historias de hombres que se creían inmunes a su propio deseo hasta el minuto en que se veían parados frente a ella, calculando todo lo que podían perder mientras el perfume aún les confundía la razón. También aprendió que la piedad es un retraso, que el arrepentimiento es un desperdicio y que dudar es abrir espacio para que alguien más astuto cierre el negocio del día. Por eso no dudaba, no retrocedía, no parpadeaba. Cuando una amiga le dijo que parecía cruel, sonrió de lado y pensó que la vida había sido cruel primero, mucho antes, y que las lágrimas que un día se secaron sin abrazo le dieron la amarga bendición de no volver a pedir permiso. Y en esa lógica, los hombres venían y se iban como rumores. Uno que juró casarse y desapareció la semana siguiente. Otro que prometió empleo y, ante el primer pedido concreto, avisó que estaba difícil. Guardó nombres, direcciones e intenciones en un cuaderno mental y fue marcando cada lección con la nitidez de un mapa, hasta concluir que no bastaba con tener un blanco ocasional, era preciso tener un objetivo que cambiara la escala de su vida, que reorganizara el tablero, que la sacara de la espiral donde nacía pobre y moría cansada. Y fue entonces cuando escuchó hablar de él, el multimillonario que parecía inalcanzable, el hombre que no necesitaba nada y justamente por eso parecía tener todo lo que ella quería conquistar de una sola vez: estatus, seguridad, puertas abiertas, un apellido que transformaba cualquier cuartito en salón. Antes de pensar en acercarse, sin embargo, pulió el personaje con disciplina casi religiosa. Estudió rutinas, memorizó preferencias, mapeó hábitos, trazó caminos de acceso indirecto, como si preparara un papel para una película que valía el premio máximo. Cambió el guardarropa sin ostentar de inmediato. Colores neutros, cortes precisos, telas que caían bien sobre el cuerpo como una petición de silencio. Controló la manera en que reía, calibrando el sonido para parecer natural, y probó, frente al espejo, 3 versiones de aquella mirada que decía «te entiendo», sin parecer suplicante. Creó una biografía estratégica, con lagunas cuidadosamente llenadas. Ni demasiado pobre,
para no inspirar pena, ni demasiado acomodada para no parecer autosuficiente. Dejó escapar historias bien escogidas sobre un pasado de pequeños desafíos superados, evitando tragedias exageradas que sonaran como trampa, y fortaleció un repertorio emocional capaz de adaptarse rápido a la conversación del día. Investigó discretamente los círculos de convivencia, identificó quién tenía la llave de las presentaciones, detectó el ascenso y la caída de ciertas amistades, y se colocó en la línea de paso de un conocido en común, porque sabía que, para alcanzar lo inaccesible, el primer paso rara vez es frontal, casi siempre es lateral, y cuando finalmente consiguió que su nombre llegara a los oídos de él, no celebró, simplemente hizo una marca en el tablero mental y pasó a la etapa 2, como quien cambia la herramienta tras concluir la primera fase de una obra que no admite improvisaciones. Fue en esa etapa cuando la frialdad adquirió contornos de método. Ella no quería simplemente comenzar un romance con él. Quería asegurar ataduras que resistieran la marea de su humor, de su desconfianza y de su agenda, y comprendió que la ilusión más antigua del mundo aún funcionaba como un hechizo irresistible en cualquier mesa, la perspectiva de un heredero, de un destino sellado por un lazo de sangre, de un futuro irreversible que atrapa a un hombre por la responsabilidad y por la vanidad. Al mismo tiempo, el llamado golpe del embarazo no era, para ella, una anécdota inmoral, sino un proyecto con etapas, plazos y márgenes de riesgo calculados, y se dedicó, sin remordimiento, a trazar cada punto de ese guión. El momento exacto para insinuar madurez, el instante conveniente para mostrar dulzura hogareña, la hora precisa para parecer vulnerable sin parecer frágil. Investigó clínicas, foros, trucos de disfraz, aparatos que imitaban latidos, relatos de mujeres que, en tiempos difíciles, hicieron lo imposible para sobrevivir, y separó lo que era leyenda de lo que era aplicable, construyendo un arsenal silencioso que incluía desde cojines con relleno anatómico hasta justificativos médicos que sonaban verosímiles en conversaciones rápidas. Ensayó preguntas y respuestas frente al espejo para no ser atrapada en contradicción. Leyó sobre síntomas, memorizó cronogramas, estudió planillas de seguimiento, 8 semanas, 12, 16. Aprendió el vocabulario que haría, creíble su actuación ante oídos distraídos, y diseñó el momento exacto del anuncio, no como explosión de alegría, sino como confidencia íntima, aquella que da al hombre la ilusión de haber sido elegido para guardar un secreto precioso antes que el resto del mundo, creando el terreno perfecto para que se sienta parte de algo mayor que sí mismo. Nada de eso, sin embargo, tendría fuerza si ella no dominara el arte de parecer inevitable y, al mismo tiempo, rara. A cada paso, construía un ambiente donde su presencia era sinónimo de calma, de orden, de alguien que sabe entrar y salir sin hacer ruido, arreglar sin pedir crédito, aparecer sin robar luz, una mujer que no invade, ocupa con suavidad y que, al ocupar, transforma el espacio sin que lo noten, envolviendo lo cotidiano en un papel de seda que da a todo un aspecto de cuidado. Cuando él pasaba, ella no lo rodeaba, solo se posicionaba donde pudiera ser notada sin esfuerzo, ofreciendo frases cortas, escuchando con atención, aceptando silencios como parte de la conversación y no como una falla de comunicación. Y fue así como, ladrillo a ladrillo, se acercó, no a la fortuna, sino al territorio donde sus defensas eran más humanas, recuerdos de pérdidas, cansancios marcados en decisiones difíciles, amistades que naufragaron en la marea de los intereses. Y ese territorio, lo sabía, exige pasos leves, y si en algún momento la conciencia le susurraba que todo aquello sobrepasaba líneas de compasión, respondía mentalmente que no había sido la primera en aprender con la dureza del mundo, y que, si había culpa en esa historia, se diluía en el hecho de que todo el mundo, tarde o temprano, defiende lo que cree merecer. La diferencia, en su caso, era que no esperaría merecer, tomaría, con todo el cuidado y cálculo de quien ya trazó la ruta de fuga antes incluso de entrar a 1900, la fiesta. Y a medida que el primer mensaje fue respondido,
que la primera conversación pasó de la formalidad a un interés tenue, que el primer café compartió una sonrisa casi casual. Comprendió que la gran puerta no se abre de golpe, se abre milímetro a milímetro, y le bastó un milímetro para jurar, en silencio, que de allí no retrocedería ni un centímetro. Era el tipo de hombre que despertaba silencio en el ambiente antes incluso de pronunciar una palabra, porque su mera presencia tenía el peso de un imperio. Sus ojos claros, de un azul casi metálico, parecían ver a través de las personas, incluso cuando evitaban fijarse en ellas demasiado tiempo, y su cuerpo, forjado en años de disciplina y entrenamiento, era un monumento vivo a la fuerza y al poder. Nada en su vida ocurría por casualidad. Cada decisión era calculada, cada paso era estudiado, cada victoria era conquistada con la convicción de quien nació para nunca perder. Su fortuna no era solo herencia, era fruto de una mente que transformaba números en estrategias y oportunidades en imperios. No era solo multimillonario en el saldo bancario, sino también en la mirada de las mujeres que soñaban con ser elegidas, en los empresarios que temblaban frente a su mesa de negociaciones, y en los rivales que odiaban su soberbia silenciosa. En cada aparición, los reflectores buscaban su imagen, pero nada conseguía atravesar el muro invisible que él mismo había levantado alrededor de su corazón. Aquel hombre era para todos inalcanzable. El mundo veía un dios griego en trajes modernos, músculos esculpidos, hombros anchos, porte de guerrero y postura de rey, pero detrás de esa fachada casi mitológica, había un alma marcada por cicatrices invisibles. Ya había amado y había sido traicionado. Ya había extendido confianza a quienes solo deseaban su fortuna. Ya había abierto puertas que se convirtieron en trampas. Aprendió temprano que ser deseado no significaba ser amado y que la belleza que tanto lo rodeaba no era más que un reflejo de lo que su riqueza podía comprar. Esa conciencia transformó su corazón en piedra y su rutina en disciplina férrea. Se levantaba temprano, entrenaba como un gladiador, cerraba contratos millonarios y por la noche se aislaba en una mansión silenciosa que parecía más una fortaleza que un hogar. Las paredes frías, adornadas con obras de arte carísimas, eran testigos de una soledad que jamás confesaría, pues admitir carencia sería lo mismo que dar munición a sus enemigos. No necesitaba a nadie, al menos eso era lo que repetía cada mañana frente al espejo. Tenía el mundo a sus pies, coches que despertaban envidia, yates que cortaban mares como cuchillas, empresas que dominaban sectores enteros. Pero cuando las luces se apagaban, lo que quedaba era un vacío pesado, una cama enorme, ocupada solo por su cuerpo gigantesco, y una mente que, por más que se distrajera con victorias, no conseguía acallar el eco de una vida incompleta. Las relaciones que había intentado fueron superficiales, movidas por intereses o por ilusiones que pronto se derrumbaron. La fama le había dado demasiadas mujeres, pero ninguna que se atreviera a mirarlo como hombre y no como patrimonio. Y era justamente esa ausencia de verdad lo que lo hacía inaccesible. Rodeado de rostros perfectos, pero todos iguales, se blindaba cada vez más, convirtiéndose en un mito inalcanzable, una fortaleza inquebrantable, un premio imposible. En la sociedad era visto como un trofeo. Las mujeres se acercaban con risas ensayadas. Las familias lo trataban como una oportunidad de ascenso. Los amigos se dividían entre aduladores y falsos aliados. Él lo percibía todo, cada intención escondida detrás de palabras amables, y eso alimentaba su incredulidad en el amor y en las personas. Tal vez, en el fondo, esperaba que algún día surgiera algo verdadero, pero ya no creía que fuera posible. Su confianza era como una muralla demasiado alta para ser escalada, y su corazón, un territorio al que nadie más se atrevía a entrar. Ese multimillonario hermoso, maravilloso, ultramusculoso y codiciado, era, por encima de todo, un hombre solo, y esa soledad, aunque jamás lo admitiera, era su mayor debilidad. Su mente funcionaba como un tablero donde cada pieza tenía un movimiento calculado con frialdad casi matemática, y frente a la imagen colosal de aquel multimillonario inalcanzable, la mujer entendió que necesitaba diseñar algo más grande que una simple seducción.
Conquistar a un hombre como él no sería posible solo con belleza, ya que durante toda su vida estuvo rodeado de rostros tan perfectos como el de ella, mujeres dispuestas a lanzarse a sus brazos por estatus o conveniencia. No, hacía falta algo que lo atara, que lo encadenara en un lazo imposible de romper, un vínculo que lo hiciera creer que tenía obligaciones más allá de una pasión pasajera. Y fue con ese razonamiento frío y calculador que el plan del golpe del embarazo comenzó a tomar forma en su mente, como una obra de teatro que exigía preparación, ensayo y perfección en cada detalle. Pasó noches en vela investigando formas de hacer que la mentira fuera incuestionable. Veía videos de mujeres embarazadas, estudiaba los síntomas típicos de la gestación, leía artículos médicos y memorizaba los cambios físicos que deberían aparecer con el paso de los meses. Llegó a comprar prototipos sofisticados de vientres falsos, fabricados con silicona maleable, capaces de engañar incluso a un toque desprevenido. Creó una agenda ficticia de consultas médicas, fabricó exámenes falsificados, preparó mensajes de confirmación para, cuando fuera cuestionada, presentar pruebas rápidas que reforzaran la actuación. No dejaba espacio al azar. Cada respuesta que podría exigirse ya estaba anotada en su mente. Náuseas simuladas en horarios estratégicos, antojos cuidadosamente representados, reposos fingidos en tardes específicas. Su cuerpo, aún joven y saludable, sería la tela sobre la cual pintaría la mayor farsa de su vida. Pero un plan tan audaz necesitaba más que detalles técnicos. Exigía un timing perfecto. No podía lanzarse a la mentira de inmediato, pues él, desconfiado por naturaleza, lo notaría. Primero, era necesario que creyera en el romance, que se acostumbrara a su presencia, que comenzara a verla como una compañera posible. Entonces, diseñó un cronograma emocional. Los primeros encuentros despertarían curiosidad, los siguientes provocarían admiración, y solo cuando él empezara a ceder a sus propias barreras, lanzaría la bomba de un supuesto embarazo inesperado. En ese momento, él no podría simplemente retroceder, pues su sentido de responsabilidad, tan conocido y comentado en los círculos sociales, lo obligaría a permanecer. El multimillonario que nunca se inclinó ante nadie, finalmente se vería encadenado a ella, no por amor, sino por deber. Y eso era exactamente lo que ella quería, transformar su virtud en trampa. Detrás de esa estrategia, sin embargo, había una motivación aún más oscura, la venganza contra el mundo que la había humillado. Para ella, no se trataba solo de enriquecerse, sino de demostrar que la belleza y la astucia eran armas suficientes para cambiar el juego de la vida. Recordaba los días en que pedía fiado en la tienda, las risas escondidas de vecinos que la juzgaban como niña bonita sin futuro, y cada detalle de la pobreza que la rodeaba era combustible para alimentar el deseo de volverse intocable. Al imaginarse junto al multimillonario, embarazada del heredero que todos celebrarían, se sentía finalmente vengada, triunfante, glorificada ante aquellos que alguna vez la menospreciaron. Su plan no era solo sobre él, era sobre mostrar al mundo que ella, la mujer pobre y olvidada, sería capaz de capturar al hombre que todos consideraban imposible. Y así, con el golpe del embarazo trazado en cada detalle, se preparó para la siguiente fase, el primer contacto directo. No había espacio para dudas ni errores. Estaba convencida de que la mentira bien construida se volvería más real que cualquier verdad y que, frente a una actuación perfecta, hasta el hombre más duro acabaría cediendo. Era el inicio de una guerra silenciosa entre la ilusión y la desconfianza, y ella estaba lista para usar cada arma, cada sonrisa, cada lágrima calculada para vencer. El tablero estaba armado, y la próxima pieza sería movida con una precisión capaz de cambiar el destino de ambos para siempre. El encuentro no ocurrió por casualidad, aunque él lo creyera. Ella ya había estudiado minuciosamente los lugares que él frecuentaba, los horarios en que aparecía, los detalles de su rutina que parecían aleatorios pero que para ella formaban un mapa precioso. Escogió el momento con la frialdad de un estratega militar. No podía ser en una fiesta lujosa,
donde estaría rodeado de aduladores, ni en una reunión de negocios, donde su mirada era tan dura como el acero. Tenía que ser en un espacio público pero informal, donde el azar resultara convincente y su vulnerabilidad fuera real. Así, se colocó exactamente en el café discreto donde él acostumbraba a tomar su expreso después del gimnasio, un lugar simple para los estándares de su fortuna, pero que representaba un respiro en su rutina blindada. Ella entró al lugar como quien no busca atención, pero inevitablemente la conquistaba. Su vestido era sobrio, pero resaltaba sus curvas. El cabello suelto caía en ondas calculadas, simulando descuido. Los ojos, siempre intensos, parecían flotar entre inocencia y misterio. Llevaba en las manos un libro, un detalle pensado para crear una imagen de profundidad, algo que contrastaba con las mujeres que él solía ver en vestidos de fiesta y conversaciones vacías. Se sentó cerca, sin parecer invasiva, y en pocos minutos representó el primer acto. Dejó caer la bolsa a propósito, esparciendo algunos papeles por el suelo. Él, instintivamente, se inclinó para ayudarla. En ese instante, los ojos de él se encontraron con los de ella, y el primer contacto visual fue tan breve como calculado, pero suficiente para plantar la semilla. La conversación surgió como quien no pretende durar. Ella agradeció con una sonrisa dulce, pero no forzada, y comentó casualmente sobre el libro que sostenía, insinuando afinidad con temas que él jamás imaginaría escuchar de una desconocida. El multimillonario, acostumbrado a diálogos superficiales, se sorprendió al darse cuenta de que, frente a él, había una mujer que sabía conducir palabras con inteligencia y ligereza. Ella no exageró en halagos, no intentó impresionarlo con gestos teatrales. Al contrario, dejó vacíos, pequeñas pausas que hacían que él se sintiera curioso, atraído por la sensación de que había más de lo que los ojos podían capturar. Él, que siempre mantenía una muralla invisible frente a desconocidos, se encontró contra su propia naturaleza, prolongando el diálogo. La forma en que ella inclinaba la cabeza al escuchar, cómo sonreía con sobriedad en lugar de reír ruidosamente, cómo parecía interesada sin mostrarse necesitada. Todo eso formaba un enigma agradable, algo que no encontraba en las mujeres que lo rodeaban. El encuentro terminó de forma sencilla, con una despedida cordial, pero dentro de él algo se había movido, una chispa de curiosidad que lo dejaría pensando en ella más de lo que le gustaría admitir. Para ella, el primer acto estaba completo. No necesitaba declaraciones ni invitaciones inmediatas. Sabía que el secreto del deseo era la ausencia, y al salir por la puerta del café, sintió la victoria silenciosa palpitar dentro de sí. El multimillonario inalcanzable ahora tenía en mente su rostro. La primera pieza había sido colocada en el tablero, y el juego estaba oficialmente en marcha. Tras el primer encuentro, ella sabía que no debía lanzarse en avances precipitados. El secreto estaba en dosificar la ausencia y la presencia con una precisión casi científica. Dejó que pasaran algunos días antes de reaparecer por casualidad en otro punto de la rutina de él, siempre calculando los momentos como quien mueve piezas en un tablero invisible. En esas ocasiones, nunca forzaba la cercanía, solo ofrecía diálogos breves y naturales, dejando en el aire la sensación de que el universo conspiraba para acercarlos. Ese juego de sutilezas fue construyendo poco a poco un lazo que, a ojos externos, parecía nacer del azar, pero que en realidad era producto de una manipulación fría y calculada. Él, por su parte, comenzó a notar la frecuencia de esas coincidencias, pero en lugar de desconfiar, se sintió intrigado. Era como si aquella mujer hubiera aparecido para llenar un vacío en su rutina. Sabía escuchar, sabía reír en el momento justo, sabía callar cuando la conversación pedía silencio, y cada detalle reforzaba la imagen de alguien distinta de las demás. Una mujer que no estaba obsesionada con la fortuna ni con el brillo social, sino que transmitía un encanto discreto, casi doméstico, casi verdadero. El multimillonario, que siempre se mantenía blindado contra invasiones emocionales, comenzó a bajar la guardia sin darse cuenta. Las cenas comenzaron a aparecer como invitaciones casuales, primero en restaurantes discretos, luego en eventos sociales en los que él se presentaba de forma oficial, ya permitiendo que ella fuera vista a su lado. El mundo lo notaba, comentaba,
Especulaba. ¿Quién era aquella desconocida que ahora caminaba junto al hombre más codiciado? Ella, siempre atenta, moldeaba su postura con perfección. Elegante, pero no arrogante. Sonriente, pero nunca vulgar. Afectuosa, pero no sumisa. El papel de la novia ideal estaba siendo interpretado con maestría, y cada gesto fortalecía el teatro que había planeado. Sin embargo, todo era apariencia. Detrás de las miradas apasionadas y de los cariños públicos, no había ternura genuina en su corazón. Solo había cálculo. Cada paso que daba a su lado estaba medido por la utilidad que tendría en el gran plan. Cuando él sonreía, ella sonreía el doble. Cuando él se mostraba cansado, ella aparecía como el bálsamo perfecto. Y cuando él hablaba de negocios, ella escuchaba con atención fingida, memorizando expresiones para repetir después como si fueran propias. Ese juego de espejos lo encantaba, porque le daba la ilusión de haber encontrado una compañera que realmente lo comprendía. El romance de apariencias crecía como una llama visible para todos, pero invisible en su esencia. Mientras la sociedad comenzaba a verla como la nueva mujer del multimillonario, ella solo contaba los días para dar el próximo paso. El teatro estaba montado, las cortinas abiertas, y el público ya aplaudía sin percibir que todo no era más que una representación. El amor que el mundo creía que florecía era, en realidad, la más peligrosa de las farsas, y pronto revelaría la pieza central de su juego, el embarazo inventado que lo cambiaría todo. El momento que tanto había ensayado, finalmente, había llegado. Tras semanas alimentando el romance de apariencias, de convertirse en presencia constante a su lado y de ser reconocida socialmente como la mujer que había conquistado el corazón del multimillonario inalcanzable, era hora de lanzar la bomba que ataría sus manos en cadenas invisibles. El supuesto embarazo. No podía hacerse de forma brusca ni en un escenario banal. Debía ser representado como un secreto íntimo, algo delicado, algo que le diera la sensación de que era el primero en compartir aquella revelación. Así, preparó todo con meticulosa atención. Eligió una noche tranquila, en la que los negocios no lo consumieran y la atmósfera fuera más ligera, y lo invitó a cenar en su casa, en lugar de un restaurante lujoso. Cocinó algo sencillo, simulando un gesto de cariño genuino, y dejó el ambiente iluminado solo con velas, creando un aura de intimidad y confianza. Durante la cena, condujo la conversación con delicadeza. Habló sobre la vida, sobre el futuro, sobre cómo habían cambiado las cosas desde que se conocieron. En cierto momento, guardó silencio a propósito, dejando que el aire se volviera pesado, hasta suspirar con una mirada aparentemente vulnerable. Él, curioso, la presionó con ternura, preguntando qué ocurría. Fue entonces cuando soltó la frase ensayada miles de veces frente al espejo: «Estoy embarazada». La reacción de él fue inmediata. El cuerpo rígido, la mirada fija, la respiración suspendida. El multimillonario que enfrentaba a competidores implacables y negociaba miles de millones sin pestañear, ahora se veía paralizado ante una sola frase. Ella, controlando incluso el temblor de su voz, le tomó la mano y dijo que no lo había planeado, que había sucedido, pero que no podría estar más feliz. La actuación era perfecta, y cada lágrima que corría por sus mejillas estaba prevista en el guión que había escrito para aquel momento. Él no respondió de inmediato. El silencio se prolongó de forma casi sofocante, pero cuando finalmente abrió la boca, fue para decir que, si aquello era verdad, haría todo lo posible por asumir la responsabilidad. Las palabras que ella quería escuchar fueron dichas, y su corazón vibró de triunfo. El plan seguía exactamente como había sido diseñado. No la abrazó de inmediato, pero el impacto en su mirada era prueba suficiente de que la trampa había funcionado. En los días siguientes, empezó a actuar como si de verdad fuera padre. Llamaba para saber cómo estaba, preguntaba por consultas médicas, hablaba de ajustes en la rutina. Cada gesto reforzaba la sensación de que había vencido. Para el mundo, el anuncio llegaría después, pero ella ya se deleitaba con la idea de ser la futura madre del heredero más esperado del círculo social. Las amigas envidiaban su suerte. Las miradas ya la veían como una mujer bendecida
por la fortuna y el destino. El golpe del embarazo estaba en marcha, y ella se veía cada vez más cerca de una victoria que creía definitiva. Pero lo que no sabía era que, detrás de los ojos intensos y silenciosos del multimillonario, una semilla de desconfianza ya había comenzado a germinar. Y esa desconfianza, aunque aún discreta, sería la chispa para la ruina de todo su plan. Cuando escuchó la noticia del supuesto embarazo, el multimillonario sintió como si el suelo bajo sus pies hubiese cedido por un instante. Aquel hombre, acostumbrado a lidiar con cifras astronómicas, contratos millonarios y decisiones que cambiaban el destino de empresas enteras, de repente se veía frente a algo que ninguna planilla podía calcular. La paternidad siempre había sido un tema delicado para él, porque cargaba dentro de sí una mezcla de deseo oculto y miedo profundo. Deseo de dejar un legado, de tener un heredero que perpetuara su nombre y su historia. Miedo de repetir errores del pasado, de entregarse a alguien que no fuese digno de confianza. Cuando la frase «estoy embarazada» resonó, fue como si todos esos sentimientos colisionaran al mismo tiempo. En los días siguientes, su rutina comenzó a cambiar. Empezó a levantarse más temprano, no solo para entrenar o revisar contratos, sino para llamarla y preguntar cómo estaba. Comenzó a aparecer en farmacias discretas, comprando vitaminas y suplementos que consideraba importantes. Mandaba flores, aunque no era romántico por naturaleza, como si intentara, de forma torpe, llenar el vacío emocional que la noticia había abierto en su vida. En sus ojos había una mezcla de sorpresa y orgullo. En sus gestos, la responsabilidad de un hombre que no huía de los compromisos. Ella sabía manipular ese lado de él, y cada vez que decía sentirse con náuseas, cansada o con necesidad de atención, él aparecía listo para ofrecer apoyo, pero al mismo tiempo que se dedicaba con intensidad, una inquietud comenzó a rondarlo como una sombra silenciosa. Era discreta, casi imperceptible, pero crecía con cada detalle mal encajado. Un examen que nunca se mostraba por completo, una consulta a la que no podía asistir, un malestar que aparecía en horarios demasiado oportunos. Nada era suficiente para levantar una acusación, pero todo junto formaba una niebla incómoda que no lograba disipar. Aún así, su postura inicial fue de confianza. Creía que, si había alguna duda, sería injusto manchar aquel momento con sospechas. Al fin y al cabo, siempre había sido un hombre de palabra, alguien que no retrocedía cuando la vida le presentaba responsabilidades. La sociedad comenzó a reaccionar a la noticia. Incluso sin un anuncio oficial, los rumores se propagaron rápidamente y todas las miradas se volvieron hacia ellos. La idea de que el hombre más deseado ahora sería padre multiplicó las conversaciones en los pasillos de los negocios, en los círculos sociales e incluso en la prensa. Percibía las miradas curiosas, las felicitaciones torcidas, los comentarios en voz baja. En parte, sentía orgullo. En parte, sentía el peso aplastante del juicio público, pero no retrocedía. Al contrario, asumía cada vez más la postura de un hombre comprometido, como si la paternidad fuera un trofeo invisible que debía cargar con firmeza. Ella, detrás de la máscara de fragilidad, celebraba cada gesto de él, creyendo que el plan estaba consolidado. Pero lo que no percibía era que el multimillonario, incluso envuelto en gestos de cuidado, comenzaba a activar el lado analítico y calculador que lo había hecho imbatible en los negocios. Todavía no sabía exactamente qué buscaba, pero una voz silenciosa dentro de sí repetía que algo no estaba bien, y esa voz, que comenzó tímida, pronto se transformaría en investigación, en duda, en verdad. Cuando los rumores del embarazo finalmente atravesaron los muros de la intimidad y se extendieron por el círculo social, su vida se transformó en una vitrina aún más iluminada. El multimillonario, que siempre había cultivado la discreción, ahora se veía expuesto en conversaciones paralelas, titulares discretos y comentarios en cenas de gala. Personas que antes lo miraban con respeto profesional comenzaron a acercarse con sonrisas cargadas de segundas intenciones, felicitándolo como si el heredero ya fuera un hecho consumado. Las mujeres que lo rodeaban con miradas de deseo se apartaron, algunas con envidia,
otras con desprecio hacia la afortunada que habría capturado al hombre más inaccesible del país. Socios de negocios, muchos de ellos falsos aliados, empezaron a ver la supuesta gestación como un hito que sellaba no solo su destino, sino también los movimientos del mercado. Al fin y al cabo, un hijo significaba herencia, cambios en contratos, redefiniciones de poder. Ella, por su parte, nadaba en gloria. Desfilaba con un brillo en los ojos que parecía más triunfo que maternidad. Cada aparición pública a su lado era cuidadosamente planeada, ropa más holgada para insinuar un vientre que aún no existía, manos reposando discretamente sobre el abdomen, sonrisas tímidas que insinuaban una felicidad maternal. Las mujeres cuchicheaban, los hombres comentaban, y de repente ella, que hasta hacía poco era solo una desconocida, se había convertido en la figura más comentada de la alta sociedad. Ser vista como la futura madre del heredero transformaba su estatus de manera vertiginosa. Ya no era solo bella, era poderosa, pero la presión que para ella significaba victoria, para él era peso. En cada evento al que asistía, sentía el peso de las expectativas cayendo sobre sus hombros. Las personas lo felicitaban y él, aunque sonreía, guardaba dentro de sí una inquietud que no compartía con nadie. El hombre acostumbrado a controlar todo ahora era visto como vulnerable, como alguien que finalmente había sido domado. Esa idea circulaba en comentarios maliciosos que llegaban a sus oídos, y aunque fingía indiferencia, algo en él se corroía con esa percepción. ¿Estaba realmente siendo manipulado? ¿Vivía una ilusión montada para satisfacer un deseo que no era suyo? Con cada día que pasaba, la duda crecía como un veneno silencioso. Aún así, se mantenía firme en público. Si había algo que odiaba, era dar espectáculo a los demás. Fingía orgullo, reforzaba su postura de hombre de familia e incluso empezaba a considerar proyectos de futuro que antes no estaban en su mente. Pero en casa, cuando caía la noche y se apagaban las luces, el multimillonario sentía el eco de las contradicciones. Algo no cuadraba, pero la presión de la sociedad era tan abrumadora que cualquier retroceso, cualquier vacilación, sonaría como cobardía o irresponsabilidad. Y él no soportaba la idea de ser visto como un hombre débil. Mientras tanto, ella seguía alimentando la representación, cada vez más segura de que el mundo ya la reconocía como vencedora. No imaginaba que, detrás de los ojos serios de él, la mente del multimillonario trabajaba en silencio, calculando riesgos, revisando detalles, cazando fallas. La sociedad aplaudía, pero él ya preparaba el escenario para la caída de ella. A los ojos del mundo, la farsa seguía perfecta. Ella desfilaba como la futura madre del heredero más codiciado, y él sostenía la imagen de un hombre comprometido, dispuesto a asumir responsabilidades. Pero en lo íntimo, algo empezó a incomodar al multimillonario como una pequeña piedra dentro del zapato. Al principio eran detalles sutiles, casi imperceptibles, que podían ser fácilmente ignorados. Un examen médico que nunca llegaba a sus manos porque, según ella, el médico habría pedido discreción. Una consulta fijada justamente en un horario en que él tenía compromisos ineludibles. Un mareo que aparecía siempre en situaciones convenientes y que pasaba demasiado rápido cuando no había público. Todo parecía real a primera vista, pero en la mente de un hombre acostumbrado a lidiar con mentiras y manipulaciones en los negocios, esas pequeñas fallas se convirtieron en señales de alerta. Comenzó a observar con más atención, sin demostrarlo. Prestaba atención al tono de su voz, a las miradas, a los gestos automáticos. Notó que, cuando nadie la observaba, ella se olvidaba de tocarse el vientre, algo que se empeñaba en destacar en público. Notó también que la supuesta barriga no tenía una evolución perceptible. Algunos días parecía más grande, en otros prácticamente inexistente, como si la propia ilusión oscilara con sus estados de ánimo. Se cuestionó en silencio. ¿Estaría exagerando? ¿Sería solo paranoia? Pero dentro de él, la intuición que lo había hecho imbatible en los negocios ahora le decía, con insistencia, que algo no estaba bien. En una cena de gala, un detalle se volvió aún más perturbador. Una de las invitadas, madre de 3 hijos, comentó animada sobre síntomas de inicio de embarazo e hizo preguntas directas a la mujer. Ella, aunque inteligente y manipuladora,
respondió con inseguridad, tropezando en detalles que cualquier gestante reconocería. El multimillonario lo percibió, sonrió en público, pero por dentro un incendio empezó a arder. Era la primera vez que no lograba justificar internamente sus incoherencias. La duda dejó de ser sombra para convertirse en presencia constante. Esa noche, acostado en su cama gigantesca, mirando el techo, se sintió dividido. Parte de él quería creer que estaba a punto de ser padre, que finalmente tendría un motivo mayor que la fortuna y los negocios para levantarse cada mañana. Otra parte, sin embargo, gritaba que estaba siendo usado, engañado, manipulado de la forma más baja y cruel posible. Esa batalla silenciosa comenzó a transformarlo. En público, mantenía la imagen de un hombre seguro. En privado, se volvía un investigador frío, registrando cada detalle, cada incoherencia, como si armara un dossier invisible sobre la mujer que dormía a su lado. Para ella, nada parecía fuera de lugar. Creía que su actuación estaba intacta y que si surgían algunas fallas, eran fácilmente cubiertas por el teatro social. No percibía que, poco a poco, la máscara empezaba a resquebrajarse ante los ojos de alguien acostumbrado a ver más allá de las apariencias. El multimillonario, el hombre a quien nadie podía engañar en los negocios, ahora empezaba a darse cuenta de que quizá estaba siendo engañado en el corazón. Y una vez que la desconfianza se instala en alguien como él, no hay vuelta atrás. Solo la verdad, desnuda y devastadora, podrá resolver la ecuación. El multimillonario, acostumbrado a lidiar con cifras, contratos y rivales disfrazados de aliados, sabía que confiar ciegamente era un lujo que nunca había tenido en los negocios. Ahora, frente a las incoherencias de la mujer que decía llevar a su hijo, comprendió que debía actuar como siempre lo había hecho en el mundo corporativo: investigar en silencio, reunir pruebas, esperar el momento adecuado para el enfrentamiento. No bastaba la intuición, no bastaba la incomodidad. Quería hechos, quería certezas, quería desmontar la máscara de ella ante sí mismo antes de exponerla al mundo. Y, con la misma frialdad con la que ya había derribado a competidores multimillonarios, trazó el plan para descubrir la verdad detrás del embarazo. La primera etapa fue simple. Contrató discretamente a un investigador privado, alguien de absoluta confianza, de esos que saben moverse en las sombras sin dejar rastro. La orden fue clara y directa: seguir cada uno de sus pasos, cada consulta médica, cada desplazamiento, cada llamada sospechosa. En poco tiempo, empezaron a llegarle informes. El investigador notó que varias de las consultas anunciadas jamás sucedieron. Ella marcaba citas en clínicas prestigiosas, pero nunca se presentaba. Cuando él le preguntaba, usaba excusas ensayadas: cambio de horario, médico ocupado, pruebas aplazadas. Pero tras bastidores, las cámaras mostraban otra realidad: compras en tiendas, encuentros casuales con amigas, salidas que nada tenían que ver con la salud. El multimillonario también decidió usar sus propios métodos. Empezó a observarla como quien analiza un contrato línea por línea. Guardaba mentalmente los días en que ella decía sentir náuseas, los momentos en que aseguraba estar débil, las excusas para no acompañarlo a compromisos. Percibió un patrón. Los síntomas surgían siempre cuando él estaba presente, como si fueran una actuación para su público exclusivo. En ocasiones en que aparecía de sorpresa, la encontraba saludable, activa, sin rastro del cansancio que ella dramatizaba. Ese contraste era la prueba silenciosa de que el teatro estaba en marcha. La investigación alcanzó su punto máximo cuando el investigador trajo algo definitivo: documentos falsificados, ecografías con fechas alteradas, sellos que no correspondían a las clínicas mencionadas, informes copiados de archivos antiguos y adaptados para parecer nuevos. La farsa estaba al descubierto. Él sostuvo los papeles en sus manos con la calma de un depredador que espera el momento adecuado para atacar. Sintió crecer la rabia, no solo por la mentira, sino por el hecho de que ella había intentado usarlo en lo que más le importaba: el honor, el legado, el deseo oculto de ser padre de verdad. Aún así, no reveló nada de inmediato. Decidió mantener la actuación, mirándola como si aún creyera cada palabra.
besándole la frente cuando ella decía estar cansada, acariciando el vientre falso cuando en público fingía sentir movimientos inexistentes. Por dentro, sin embargo, ya planeaba el enfrentamiento. Sería devastador, calculado, irrefutable. No se conformaría con simplemente alejarse. Quería exponer la mentira. Quería hacerla sentir el peso de la humillación que había intentado imponerle. El multimillonario que el mundo admiraba como inalcanzable, ahora se convertiría en juez de una farsa que estaba a punto de derrumbarse. Y mientras ella se deleitaba en la gloria de su actuación, creyendo que estaba cada vez más cerca de consolidar el golpe perfecto, no percibía que la tormenta ya había comenzado a formarse en los ojos de él. La investigación había llegado a su fin, y la verdad, tan cortante como una navaja, estaba lista para ser revelada. El día del descubrimiento definitivo no estuvo marcado por explosiones ni gritos, sino por un silencio que pesaba más que cualquier palabra. El multimillonario, ya armado con todas las pruebas, se sentó en su sala inmensa, rodeada de ventanales que reflejaban la ciudad como un imperio que él mismo había construido, y sostuvo en sus manos el dossier entregado por el investigador. Cada hoja era una puñalada calculada, exámenes médicos con firmas falsificadas, informes copiados, ecografías falsificadas, conversaciones interceptadas que revelaban la manipulación fría de una mujer dispuesta a todo. Era como ver una obra de teatro desmontada en los bastidores, donde el brillo del escenario desaparecía y solo quedaban los hilos, el maquillaje corrido, los trucos expuestos. Allí, frente a él, estaba la prueba definitiva. El embarazo nunca había existido. No explotó en furia inmediata. Al contrario, respiró hondo y dejó que el silencio se tragara la sala. El hombre que tantas veces había sido traicionado en los negocios, pero que siempre encontraba la forma de vencer, ahora percibía que en el corazón también había sido blanco de una jugada sucia. Pero había una diferencia crucial. En los negocios, la traición era esperada, formaba parte del juego. En el amor, o en lo que debía haber sido amor, la mentira golpeaba con más crueldad, porque tocaba aquello que él guardaba en secreto, el deseo sincero de algún día ser padre de verdad. Ese deseo, usado como carnada por ella, ahora se transformaba en furia contenida, en una determinación helada de no dejar que la farsa quedara impune. Cuando la miró, por primera vez, sus ojos no tenían el brillo de curiosidad ni de afecto disimulado. Tenían la frialdad de un juez que ya conoce la sentencia antes incluso del juicio. Ella, sin embargo, no lo notó. Seguía actuando, acariciando el vientre falso frente a los espejos, hablando de posibles nombres de bebé, suspirando con falsos mareos cuando él estaba cerca. Creía que tenía la victoria en sus manos, que ya lo había atrapado de manera definitiva. Lo que no sabía era que él ya había cruzado la línea de la duda. Ahora tenía certeza, y la certeza tiene el poder de transformar al más paciente de los hombres en un verdugo implacable. En aquella cena, cuando ella habló por milésima vez sobre el niño imaginario, él simplemente la observó en silencio. Cada palabra que salía de su boca era otra pieza de teatro que él dejaba terminar antes de aplaudir irónicamente. Pero en su interior sabía que estaba listo para darle la vuelta al juego. Ya no se trataba de engaño o de desconfianza. Se trataba de fraude, de crimen, de manipulación cruel. Él, el hombre que jamás había aceptado perder en ninguna mesa de negociación, ahora sostenía en sus manos la prueba de que había sido víctima de una de las peores trampas de la vida. Y el siguiente paso no sería solo confrontarla, sería destruirla, exponerla, hacerla sentir cada segundo de la humillación que había intentado imponerle. El descubrimiento del golpe no lo hizo derrumbarse. Al contrario, fortaleció en él la furia de un gladiador a punto de entrar en combate. El imperio que había construido con sudor e inteligencia no sería manchado por una mentira barata. La mujer hermosa y peligrosa que creía estar en control apenas podía imaginar que, de allí en adelante, cada sonrisa, cada caricia y cada palabra serían solo el preludio de su caída. El multimillonario inalcanzable, ahora, no solo sabía de la farsa, estaba listo para aplastarla delante de todos. El enfrentamiento no fue inmediato.
sino preparado con la precisión de quien sabe que la venganza, para ser perfecta, necesita escenario, público y hora marcada. El multimillonario no quería encarar a la estafadora en cualquier momento. Quería que se desarmara por completo antes de aplastarla con la verdad. Así mantuvo el teatro durante algunos días más, fingiendo creer en sus palabras, elogiando su supuesto cuidado con el embarazo, ofreciendo regalos e incluso hablando del futuro como si fuera real. Cada gesto suyo era una cuerda invisible que la envolvía más profundamente en su propia mentira, y ella, encantada con su propia actuación, creía estar cada vez más cerca de la victoria. En la noche elegida, él la invitó a una cena lujosa en su mansión, con mesa decorada, copas relucientes y una atmósfera que prometía ser inolvidable. Ella, convencida de que allí recibiría quizás la propuesta de matrimonio que consolidaría el golpe, se vistió como nunca, un vestido caro que él mismo le había comprado, joyas discretas pero brillantes, y la sonrisa ensayada de una mujer que creía tener el mundo a sus pies. Entró en la sala como una actriz en el auge de su carrera, sin imaginar que esa sería su última escena. El multimillonario la recibió con calma. Sus ojos, fríos, no revelaban la tormenta que ardía en su interior. Se sentaron a la mesa, intercambiaron palabras ligeras, y ella, en un momento, volvió a acariciar el vientre falso, hablando con dulzura de nombres de bebé y del futuro que los esperaba. Él la escuchó en silencio. Cuando finalmente colocó la copa sobre la mesa, se inclinó levemente hacia adelante y dijo, con voz grave y firme, «Lo sé todo». La frase, corta como un golpe de martillo, atravesó el aire y congeló su sonrisa. Por un instante, la estafadora intentó reír, disimular, actuar como si no entendiera, pero los ojos de él no dejaban margen a interpretaciones. Eran cuchillas afiladas, reflejando la certeza absoluta. Se levantó, caminó hasta un cajón y regresó con una carpeta de documentos. La arrojó sobre la mesa, haciendo que los papeles se esparcieran frente a ella. Exámenes falsificados, registros alterados, fotos tomadas por el investigador, pruebas incontestables de cada mentira. A cada hoja que hojeaba con manos temblorosas, la arrogancia se transformaba en desesperación. Intentó justificarse, dijo que no eran más que malentendidos, que había explicaciones para todo, pero la voz le fallaba, atrapada en el nudo de su propia mentira. Él, en cambio, no elevó la voz ni una sola vez. Habló bajo, con la serenidad cruel de quien no necesita gritar para aplastar. Creíste que podías engañarme, creíste que podías jugar con lo más sagrado para mí, pero te equivocaste. Nunca fui el blanco frágil que imaginaste. El silencio que siguió fue más devastador que cualquier ofensa. Ella, perdida, intentó acercarse, tocarle la mano, implorar perdón, pero él retrocedió, como quien repele algo impuro. Sus ojos decían más que las palabras: asco, decepción, furia contenida. El hombre que el mundo entero creía inalcanzable, ahora se mostraba implacable, y frente a él, la mujer que soñaba con gloria se derrumbaba como un castillo de naipes. A cada segundo, la humillación la sofocaba más, y el enfrentamiento no era solo entre ellos dos, era entre la verdad y la mentira, entre el honor y la falsedad. Él ya no necesitaba probar nada para sí mismo. Ahora, el siguiente paso sería exponerlo todo ante el mundo. El multimillonario no se conformaría con terminar la farsa dentro de las paredes de su mansión. Para él, la mentira había sido construida ante toda la sociedad, y era ante ella que debía caer la máscara de la estafadora. Por eso, planeó una noche memorable, pero no para sellar un compromiso como todos esperaban. En su lugar, eligió uno de los mayores eventos sociales del año, una gala benéfica organizada por su propia empresa, con la presencia de empresarios, periodistas, políticos e influencers. El salón sería el escenario perfecto para revelar la verdad, y la audiencia, compuesta por todos los que habían creído en la representación, sería testigo de la caída de su falsa reina. Ella, por supuesto, fue invitada con toda la pompa, convencida de que sería la estrella de la noche. Eligió un vestido deslumbrante, lo suficientemente ajustado como para insinuar un vientre de varios meses, y ensayó miradas maternales frente al espejo.
Al entrar al evento a su lado, los flashes explotaron. Las cámaras registraban a la pareja perfecta y los susurros se esparcían. Es la madre del heredero. Finalmente él se rindió al amor. Esa mujer lo consiguió todo. Ella sonreía con la confianza de quien creía que la victoria era absoluta. El multimillonario, sin embargo, mantenía una postura enigmática. Brindó con los invitados, posó para fotos, pero en sus ojos había una seriedad que pocos percibieron al inicio, hasta que, en cierto momento de la noche, subió al escenario, tomó el micrófono, agradeció la presencia de todos y habló sobre el valor de la verdad, del honor y de la responsabilidad. Sus palabras resonaban como enigmas, y muchos aún no entendían lo que estaba por suceder. Entonces, con un gesto calculado, la llamó al escenario, pidiéndole que se acercara con una sonrisa discreta. Ella caminó hacia él creyendo que recibiría, ante todos, el anuncio oficial de compromiso, pero a su lado, su farsa comenzó a desmoronarse. El multimillonario abrió una carpeta ante la multitud y, con voz firme, reveló que había sido víctima de una cruel mentira. Presentó las pruebas, exámenes falsificados, documentos adulterados, evidencias incontestables. El salón se sumió en un silencio absoluto. Ella, temblando, intentó negarlo, balbuceó justificaciones, pero cada palabra quedaba ahogada por la avalancha de pruebas que él exhibía. El público, sorprendido, observaba la caída de una mujer que los había engañado a todos. Los susurros se propagaban, surgían miradas de desprecio, y el glamour que ella creía haber conquistado se convirtió en vergüenza pública. Cuando terminó su discurso, no hubo aplausos, solo un silencio pesado, cortado por miradas de reprobación y murmullos de escándalo. La estafadora, que creía estar en la cima del mundo, ahora quedaba despojada de su mentira ante toda la sociedad. Fue retirada del escenario entre lágrimas, ya no como la futura madre de un heredero, sino como un fraude revelado. Y mientras ella era devorada por su propia vergüenza, él se mantenía erguido, implacable, como el hombre que no solo sobrevivió al golpe, sino que transformó la humillación en justicia. La humillación pública ya habría sido suficiente para arruinar cualquier reputación, pero el multimillonario no quería solo exponerla, quería justicia. El golpe del embarazo no era solo una mentira personal, era un crimen meticulosamente calculado, un intento de fraude que involucraba documentos falsificados, informes adulterados y manipulaciones que iban más allá de la esfera íntima. Reunió todas las pruebas que ya tenía en sus manos y las entregó a las autoridades con la misma frialdad con la que firmaba contratos millonarios. No pidió favores, no usó influencias para acelerar nada, simplemente puso en manos de la ley un dossier que hablaba por sí solo. Ella, aún atónita por la abrupta caída de su imperio de ilusiones, creía que podía esconderse detrás de lágrimas y de la compasión pública. Intentó mantener el discurso de víctima, alegando persecución, diciendo que todo no era más que un malentendido. Pero ante exámenes falsificados, firmas clonadas, fechas incompatibles e incluso audios comprometedores en los que hablaba con cómplices sobre atrapar al multimillonario, no había defensa posible. La policía golpeó a su puerta en plena mañana, frente a vecinos curiosos y cámaras sensacionalistas, y la mujer que antes se presentaba como la futura madre del heredero, ahora era esposada y colocada dentro de una patrulla. El impacto fue devastador. Los periódicos titularon en primera plana: "La farsa del embarazo, estafadora arrestada tras intentar engañar a multimillonario". Las redes sociales estallaron en comentarios, memes e indignación. Personas que antes la envidiaban, ahora se deleitaban viendo su caída. Su imagen, que hasta hacía poco brillaba como triunfo, ahora estaba manchada por la vergüenza, el deshonor y la prisión. Y, al contrario de lo que imaginaba, no hubo quien la defendiera. Los amigos se alejaron, los cómplices desaparecieron, e incluso familiares se negaron a asociar sus nombres al escándalo. En el tribunal, ante el juez, intentó ensayar la misma mirada de inocencia que tantas veces había usado como arma, pero no había público dispuesto a aplaudir. El veredicto fue rápido e implacable: fraude, falsificación de documentos,
intento de extorsión. Condenada a cumplir pena, fue llevada a la cárcel como cualquier otra delincuente, y por primera vez en su vida, su belleza no significaba nada. Dentro de la celda fría, frente a paredes húmedas y barrotes oxidados, comprendió que el mundo que intentó conquistar con mentiras ahora la veía solo como una mujer peligrosa y deshonrada. El multimillonario, por su parte, no asistió al juicio para testificar. No lo necesitaba. Ya había vencido. La justicia que buscaba no era solo la legal, sino la moral. Demostrar a todos que nadie, por más calculador y seductor que fuera, podría manipularlo impunemente. Siguió con su vida, firme, sin mirar atrás. La prisión de la estafadora no era solo el fin del golpe, sino el símbolo de que la verdad siempre vence, incluso cuando la mentira parece brillar con más fuerza por unos instantes. El peso del escándalo aún resonaba en los periódicos, en las redes sociales y en las conversaciones, pero dentro de él había un silencio nuevo, distinto, que no era el de la soledad de antes, sino el de la liberación. Por primera vez en mucho tiempo, el multimillonario respiraba sin sentir que estaba atrapado en una telaraña de manipulaciones. El descubrimiento del engaño, la exposición pública y la prisión de la estafadora no eran solo capítulos de una venganza bien ejecutada, sino la prueba de que, incluso cuando el corazón intenta engañarnos, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Ahora caminaba por la mansión no como un hombre engañado, sino como alguien que había recuperado el control de su propia vida. Las paredes, antes frías, parecían menos pesadas, porque ya no escondían ninguna mentira. Había, claro, cicatrices emocionales, el orgullo herido, la memoria de cada palabra falsa, el recuerdo de cómo por un instante había creído que estaba a punto de convertirse en padre, pero en lugar de transformarse en cadenas, esas cicatrices se convirtieron en armaduras. Aprendió a diferenciar la ternura verdadera de la manipulación. Aprendió que el amor no es una actuación y que no toda sonrisa merece confianza. La sociedad, que antes murmuraba sobre su vulnerabilidad, ahora lo reverenciaba aún más por su firmeza al enfrentar la farsa de frente. Se había convertido, a los ojos del público, no solo en un multimillonario codiciado, sino en un ejemplo de resiliencia, un hombre que no se dejó destruir por una mentira, sino que la transformó en fuerza. Para ella quedaba la celda fría, el eco de sus propios pasos en un pasillo sin glamour, su rostro estampado en los periódicos como sinónimo de vergüenza. El mundo que creía haber conquistado se había disuelto como humo, y la mujer que soñaba con ser reina ahora era solo una prisionera más. Pero para él, ese final no era venganza pura, era justicia, y esa justicia le trajo una paz inesperada. El multimillonario inalcanzable finalmente comprendía que no necesitaba de una supuesta heredera para validar su vida. Su verdadera riqueza estaba en la libertad de ser él mismo, sin cadenas emocionales, sin sonrisas falsas. Al mirar el horizonte desde la terraza de su mansión, con el cuerpo erguido y el semblante firme, sintió que algo dentro de él había cambiado para siempre. La mujer que intentó engañarlo se había convertido apenas en una sombra en su trayectoria, y él, por fin, estaba libre para recomenzar, más fuerte, más consciente, más preparado para reconocer el amor verdadero si algún día aparecía. El golpe del embarazo terminó en la cárcel, pero para él el desenlace era mucho mayor. La certeza de que, incluso frente a las ilusiones más bien montadas, la verdad siempre triunfa, y que el corazón de un hombre, cuando se libera de la mentira, finalmente puede volver a latir con dignidad.